Bienvenidos de vuelta, los verdaderos reyes de los monstruos. Anteriormente, Jie sobrevivió a la enredadera demoníaca fantasma. Luego borró a un guerrero de 8º nivel con poder nuclear. Después de eso, escapó del reino secreto de la montaña Sequoia con una cantidad ridícula de botín. Una vez que regresó, vendió sus núcleos mágicos y medicinas espirituales por una paga enorme. Pero rápidamente se dio cuenta de que el dinero por sí solo no podía satisfacer el costoso apetito de su plantilla de monstruo. Así que nuestro chico fue con la familia Liu por artes marciales avanzadas, entró en su pabellón secreto y eligió la aterradora técnica Xuanbu llamada Diablo en la carne. Y hoy, esa estatua estaba a punto de arrastrarlo a una prueba llena de fantasmas, intención asesina y una herencia marcial que ni siquiera la familia Liu pudo dominar jamás. Continuemos. Cuando Yi abrió los ojos, lo primero que vio no fue la habitación secreta de la familia Liu. Era un templo en ruinas cubierto de polvo y telarañas. Estaba sentado frente a otra estatua. Esta no era la misma estatua de la mansión de la familia Liu. Nuestro protagonista entrecerró los ojos hacia la estatua y se preguntó si esto era a lo que todos se referían con sentir la rima marcial. Tal vez había entrado en el mundo oculto dentro de la herencia de artes marciales. Entonces la historia retrocedió al momento en que había visto por primera vez la estatua llamada Diablo en la carne. Resultó que el arte marcial Xuanbu no era un libro en absoluto. Estaba almacenado dentro de una estatua. Liu Qingsu explicó rápidamente que las estatuas tampoco eran los únicos recipientes. Pinturas, herramientas, armas e incluso objetos ordinarios podían contener rima marcial. Básicamente, mientras un gran maestro lo hubiera tocado con suficiente energía misteriosa, incluso una silla podía empezar a comportarse como sabiduría antigua con patas de mueble. Qingsu explicó que solo los grandes maestros podían condensar el ritmo de las artes marciales y adherirlo a objetos. Así era como transmitían su manto a las generaciones futuras. Luego se dio la vuelta y empezó a salir de la habitación secreta, diciéndole allí que el resto dependía de él. Nuestro chico quedó confundido de inmediato. Ella todavía no le había enseñado nada. Básicamente había señalado una estatua, le había dado una tarea espiritual y empezó a irse como si eso fuera un plan de clase completo. Pero Qingsu simplemente dijo que necesitaba sentir el ritmo. Si estaba destinado, naturalmente podría sentirlo. El joven se veía desconcertado. Esa explicación tenía la claridad de un manual de instrucciones roto. Pero la chica se fue de todos modos. Así que lo pensó por un momento. Como todo dependía del destino, decidió esperar al destino de la manera más eficiente posible. Se acostó para tomar una siesta. Mientras tanto, en la sala de monitoreo, Qingsu lo observaba por la cámara de vigilancia con una ira completamente sin palabras. Pero al mismo tiempo, esto era exactamente el tipo de cosa que ya había empezado a esperar de Jie. Así que ni siquiera podía sorprenderse como debía. Este hombre había convertido la pereza en una técnica marcial. Igual que Lu Zheng. Ahora la historia regresó al presente. Ji finalmente entendió que había entrado en el mundo de la rima marcial. Era un espacio espiritual especial separado de la realidad. Pero lo extraño era que no podía sentir ni un rastro de energía marcial dentro de él. Ni siquiera la reacción nuclear de su plantilla Dimola podía activarse. Era como si la parte más fuerte de su build hubiera quedado bloqueada detrás de un DLC de pago. En ese momento, solo estaba jugando con su débil cuerpo espiritual. Sin habilidades monstruosas rotísimas. Sin tonterías nucleares. Entonces apareció una notificación del sistema. El sistema detectó que la conciencia del anfitrión había entrado en un espacio especial. Para evitar que muriera de repente, bendeciría su cuerpo espiritual. Por suerte, su plantilla de sistema monstruoso seguía activa. Antes de que Yi pudiera procesar por completo esa bendición, una voz dominante llegó de repente desde arriba. La voz declaró que solo un hombre de verdad podía heredar sus artes marciales. De lo contrario, preferiría dejar que la herencia se pudriera bajo tierra. Al escuchar esto, nuestro protagonista se giró lentamente y miró hacia arriba. En el brazo de la estatua del Bodhisattva colérico estaba sentado un hombre feroz. Parecía que acababa de terminar una competencia de fisicoculturismo. Sus ojos eran violentos y afilados,
como un depredador mirando a su presa. El hombre despiadado le dijo que demostrara que era un hombre de verdad hecho de hierro. Ji lo miró con la boca ligeramente abierta, porque ese desconocido se veía exactamente como la estatua de diablo en la carne. Luego el hombre explicó la prueba. Cuando llegara la tormenta, cientos de fantasmas vagarían por la noche. Ji tenía que proteger el templo roto y asegurarse de que el bodhisattva colérico no fuera profanado por espíritus malignos. Si tenía éxito, el hombre tal vez le transmitiría su arte marcial característico. Pero si fallaba, sería devorado por los fantasmas, se volvería loco y perdería para siempre la oportunidad de cultivar artes marciales. Luego el espíritu de la herencia le dio una última advertencia. Si era un cobarde, debía huir de inmediato. En ese momento, una fría gota de lluvia cayó por el techo roto y aterrizó en el rostro de Ji. Ya estaba lloviendo. Cuando volvió a mirar hacia la estatua, vio que el hombre despiadado ya había desaparecido. La prueba había comenzado. Rápidamente buscó por la zona y encontró una espada oxidada. En el momento en que la sostuvo, notó que los fantasmas lo observaban desde las sombras. Se estaban reuniendo afuera del templo en ruinas, avanzando lentamente hacia la entrada. El trueno iluminó su rostro. El desfile nocturno de 100 fantasmas había comenzado, y todos los espíritus malignos se lanzaron hacia el templo desde la oscuridad. Ji blandió la espada oxidada y cortó directamente la cabeza del primer fantasma. En el momento en que la hoja lo tocó, una luz dorada estalló desde la espada. El fantasma gritó y se convirtió en ceniza. Luego nuestro chico volvió a blandirla y cortó a otro por la mitad. Había entendido la situación de inmediato. La prueba no obligaría a un guerrero a pelear contra cientos de fantasmas con las manos vacías. Tenía que haber accesorios ocultos, así que había buscado un arma. Nuestro chico claramente había jugado suficiente Elden Ring como para saber que toda arena de jefe injusta viene con algún objeto sospechoso en la esquina. Una vez que entendió eso, se emocionó cada vez más. En lugar de quedarse dentro del templo y proteger la estatua como una persona normal, Ji salió corriendo con la espada en la mano. Cargó directamente hacia la oscuridad antes de que los fantasmas siquiera pudieran acercarse. El joven tomó la iniciativa de atacar con una sonrisa demente en el rostro, blandiendo su espada de luz directamente hacia la oscuridad exterior. Detrás de él, el hombre despiadado apareció otra vez. Observó al aprendiz marcial salir corriendo del santuario y sonrió. A sus ojos, este joven estaba cortejando a la muerte. Los cientos de fantasmas en esta prueba estaban imbuidos con su intención asesina. Un artista marcial normal que pisara fuera del templo sería destrozado. El espíritu de la herencia pensó que esta generación de artistas marciales realmente se había vuelto peor. Cada vez que alguien ignorante entraba en la prueba, tenía que limpiar el desastre personalmente. Pero entonces ocurrió algo extraño. Un fantasma maligno apareció detrás de Ji y lo atacó con sus garras. El ataque atravesó su cuerpo como si hubiera golpeado aire vacío. Incluso el fantasma parecía confundido. El hombre despiadado había suspirado al principio, pensando que estaba a punto de recoger otro cadáver. Pero ahora estaba completamente impactado. Los fantasmas ni siquiera podían acercarse a este chico. Fuera del templo, nuestro chico miró su mano y se dio cuenta de lo que había ocurrido. En este mundo espiritual, el sistema había protegido automáticamente al anfitrión. Eso significaba que los ataques de los fantasmas eran inútiles contra él. Entonces su rostro se iluminó mientras empezaba a reír sin control. Si el sistema lo hacía inmune a los ataques dentro de este espacio, eso significaba que aquí tenía un cuerpo invencible. Y una vez que Ji se dio cuenta de eso, la prueba dejó de ser un examen de herencia de vida o muerte y se convirtió en farmeo gratis. Se giró y partió a otro fantasma por la mitad justo frente al hombre despiadado. La espada oxidada se movía arriba y abajo en sus manos mientras cortaba a los fantasmas uno tras otro. Cortaba a la izquierda, barría a la derecha y cosechaba espíritus malignos como si estuviera cortando fruta en Fruit Ninja. El espíritu de la herencia estaba completamente atónito. Este chico no era afectado por la rima marcial en absoluto. No podía entender cómo Ji lo había logrado. Bajo la fuerte lluvia, nuestro protagonista lo miró de nuevo y dijo con calma que no era nada especial.
solo entrenamiento diligente. Pero su rostro delataba completamente la mentira. No había habido ningún entrenamiento diligente. Ningún trabajo duro. Solo tenía un sistema tramposo. Mientras tanto, los espíritus malignos que habían sido feroces hacía un momento comenzaron a retroceder. Ya no se atrevían a acercarse a él. Cuando el hombre despiadado vio que los fantasmas no podían dañar allí, finalmente lo reconoció. Como el chico había sometido a los 100 fantasmas, cumpliría su promesa y le transmitiría la herencia. Pero todavía quedaba una pregunta. ¿Ji realmente podría soportarla? El trueno retumbó sobre el templo. La lluvia caía a cántaros a su alrededor mientras nuestro chico permanecía quieto. Entonces la estatua del bodhisattva colérico colapsó de repente, revelando un pozo debajo de ella. Energía roja surgió desde el fondo, y solo mirar dentro de la oscuridad hacía que todo el lugar se sintiera peligroso. Ji se acercó. Mientras tanto, el hombre despiadado explicó que el pozo contenía la esencia de los espíritus malignos que había condensado antes de su muerte. La verdadera técnica diablo en la carne también estaba en el fondo. Si Ji podía refinarla, entonces, antes de que el hombre siquiera terminara de hablar, nuestro protagonista saltó directo al pozo. El hombre despiadado quedó en silencio. Por primera vez, incluso este aterrador espíritu de la herencia parecía haber conocido a alguien que se saltaba todas las etiquetas de advertencia por diversión. Pero después de recuperarse del impacto, no pudo evitar sentir cierta expectativa. Admitió que era la primera vez que veía a un joven con una personalidad tan única. Luego la historia reveló el pasado del hombre despiadado. Cuando había estado vivo, había sido un héroe que atravesó un reino secreto de nivel S. Había vivido usando diablo en la carne, y también había muerto por eso. A medida que envejecía, su energía disminuyó. Los espíritus malignos reprimidos dentro de su cuerpo comenzaron a rebelarse contra él. Se salieron de control e incluso mataron a personas a su alrededor. Para evitar cometer más errores, eligió la muerte. Pero antes de morir, mezcló los espíritus malignos, su alma y su rima marcial, luego lo selló dentro de la estatua. Incluso después de que el espacio de rima marcial se hubiera debilitado con el tiempo, esos espíritus malignos seguían sin ser algo que un artista marcial ordinario pudiera soportar. Pero si Ji podía conquistarlos, entonces su futuro con diablo en la carne superaría incluso al maestro original. De vuelta en la sala de observación, Inlan se había unido a su hija. Juntas, observaron a nuestro protagonista dormir dentro de la habitación secreta. Kingsu se preocupó de repente cuando vio que su cuerpo reaccionaba violentamente en el suelo. El cuerpo de Ji empezó a temblar sin control. Rayos rojos parpadeaban a su alrededor. Kingsu le preguntó de inmediato a su madre qué estaba pasando. Después de que se quedó dormido, la chica todavía podía ver una sonrisa engreída en su rostro, como si estuviera haciendo algo feliz en su sueño. Ahora su cuerpo empezó a temblar sin control, e incluso rastros de sangre se filtraron por sus poros. Inlan no parecía sorprendida. Dio una profunda calada a su cigarrillo y explicó con calma el origen del tercer arte marcial Xuanbu. El abuelo de Kingsu lo había obtenido por casualidad en sus últimos años. Una vez intentó practicarlo, pero incluso con su nivel de gran maestro, fue rechazado por la estatua y sufrió heridas internas. Desde entonces, nadie en la familia Liu había podido cultivar con éxito este arte marcial. Inlan explicó que el poder extraordinario siempre venía con condiciones insoportables. Si Ji quería llevar la corona, tenía que soportar su peso. Hablaba con la tranquila confianza de alguien que creía que todo seguía bajo control. Entonces miró las imágenes de vigilancia y de repente se detuvo. Sus ojos elegantes y confiados mostraron una rara confusión. Ji ya estaba despierto. Y no solo despierto. El desgraciado se estaba estirando y bostezando como si hubiera dormido mejor que cualquiera en toda la mansión. Kingsu miró a su madre con una sonrisa nerviosa y dijo que parecía que su calvario no fue tan dramático como ella lo había descrito. Inlan ni siquiera pudo responder. Al mismo tiempo, humo rojo empezó a salir de la estatua demoníaca. Ji se puso de pie y agradeció respetuosamente al anciano por enseñarle el arte marcial. Luego recordó las últimas palabras del hombre despiadado.
El viejo maestro le había dicho que era la persona más talentosa que había conocido. Tal vez este chico algún día podría descubrir la verdad detrás de los reinos secretos, una tarea que sus predecesores nunca habían completado. Le dejaría esa esperanza a la generación más joven. Al escuchar esto, Ji sonrió con astucia. Luego admitió la verdad. El mayor estaba equivocado. Simplemente había hecho trampa durante la prueba. Bueno, al menos fue honesto. Podría haber actuado como el hijo elegido del destino enviado por el cielo para resolver los secretos del universo, pero no. Nuestro chico miró a un legendario espíritu de herencia y básicamente confesó haber usado trampas nivel GTA. Después de eso, Ji apretó la palma con una sonrisa confiada. Su cuerpo había absorbido perfectamente la técnica del anciano. Sus atributos del panel no habían aumentado. Pero después de dominar el arte marcial Xuanwu, su poder de combate real al menos se había duplicado. Justo entonces, la puerta de piedra se abrió y el dúo de madre e hija irrumpió. Yinlan, que normalmente era elegante y serena, entró rápidamente con tacones altos y preguntó de inmediato si había dominado la técnica. Ji sonrió y respondió que sí, que la había dominado. Yinlan lo miró en shock. Incluso con el talento de Qingsu, su hija habría necesitado quedarse en el espacio de rima marcial sin dormir durante una semana completa. Ji lo había hecho en aproximadamente una hora. Y peor aún, desde afuera, parecía que lo había aprendido tomando una siesta. Qingsu siguió detrás de su madre y empezó a dudar de su vida. La gente la llamaba genio, pero el verdadero monstruo estaba parado justo frente a ella. Al ver sus reacciones, nuestro chico pensó que no tenía más opción que demostrar la habilidad para que le creyeran. De repente liberó su energía marcial. Detrás de su aura azul habitual, ahora también apareció un aura roja. Era el espíritu maligno que había obtenido del mundo de la rima marcial. Si tuviera que describirlo de forma simple, era como un encantamiento de arma en un juego. Podía añadirse a su energía marcial para hacerla más letal. Luego su cuerpo se movió como el hombre despiadado en su mejor época. Un aura maligna roja y relámpagos azules lo envolvieron mientras lanzaba un puñetazo. La habilidad del viejo maestro realmente había sido llevada a una nueva generación. Qingsu lo miró fijamente, aturdida por lo que acababa de sentir. Podía sentir la pureza extrema en ese golpe y la fuerte onda residual que dejó atrás. Incluso pareció escuchar un aullido fantasmal proveniente del ataque. Yinlan miró a nuestro chico con asombro. Era simplemente excepcional. Ji se sintió muy incómodo bajo la mirada ardiente de Yinlan. Pensó nerviosamente que su hija todavía estaba parada a su lado. Realmente debería haber sido un poco más reservada. Entonces Qingsu preguntó si también quería aprender las otras dos artes marciales Xuanwu. Como ya había dominado una, todavía tenía el resto del día. Su madre se llevó inmediatamente la mano a la cara. Se preguntó si su hija era realmente tonta o solo estaba fingiendo. Qingsu había afirmado que no quería estar con Ji, y aún así ahora le estaba ofreciendo toda la propiedad familiar como si estuviera repartiendo muestras gratis en una tienda. Yinlan incluso estaba preparada para aceptarlo como un yerno digno. Pero él seguía sin ser miembro de la familia Liu. Darle todos sus bienes antes de que nada estuviera decidido no era exactamente una estrategia comercial cuidadosa. Por suerte, Ji se negó. Un arte marcial Xuanwu era suficiente para que lo digiriera durante mucho tiempo. No aprendería los otros por ahora. Luego le dijo cortésmente a Yinlan que quería irse porque tenía cosas que atender en casa. Yinlan estuvo de acuerdo y le pidió a su hija que lo acompañara a la salida. Entonces recordó algo de la ama de llaves. Ji había llegado en una bicicleta compartida. Le preguntó si sabía conducir. Si podía elegir un auto del garaje para su viaje a casa. Sería más conveniente. Nuestro protagonista pensó en la motocicleta negra que había visto antes, la que montaba el tipo molesto que conoció de camino hacia adentro. Se había visto bastante genial. Así que en lugar de un auto, preguntó si había una motocicleta. Yinlan dijo que por supuesto. Aparentemente, tenía el mismo pasatiempo que su problemático hijo. Así que decidió darle la mejor motocicleta de la colección de Liu Jie.
Hablando de Liu Jie, el joven maestro estaba caminando por el jardín de la mansión. Había escuchado de la tía Hon, la ama de llaves, que su madre había invitado a un posible yerno de visita. Jie quería saber quién era esta persona. Su hermana era talentosa y hermosa. A sus ojos, era una belleza genio que aparecía una vez cada 100 años en la ciudad Ancheng. No cualquiera podía estar a su altura. Entonces de repente recordó a Jie de antes y volvió a enojarse por completo. Ese encuentro le había arruinado el día porque Jie había espantado a la chica rubia que le interesaba. Jie pensó que el tipo de la bicicleta compartida más le valía rezar para que nunca volvieran a cruzarse. Entonces una motocicleta cara pasó rugiendo de repente junto a él. Jie se quedó congelado por un segundo. Luego se dio cuenta de quién era. ¿No era ese el mismo tipo de la bicicleta compartida? Y más importante, ¿por qué ese tipo estaba montando su motocicleta? Este era el tipo de daño emocional que el dinero no podía reparar. El hombre había perdido a su chica, su orgullo, y ahora su moto. Más tarde esa noche, la historia se trasladó al apartamento de Ji. Sobre la mesa frente a él había algo de comida y varios cristales azules y verdes. Ji decidió sumergir un pedazo de núcleo mágico en salsa antes de tragárselo. El último núcleo de monstruo había sabido horrible, así que esta vez quería mejorar el sabor. Aparentemente, incluso la evolución de monstruo necesitaba condimento. Gordon Ramsay estaría orgulloso. Probó primero el núcleo azul. Después de comerlo, nuestro protagonista invocó rápidamente su panel del sistema. Sus atributos habían mejorado. Su plantilla de mola había alcanzado un 21% de compatibilidad, mientras que su plantilla humanoide colosal había alcanzado un 85%. Recordó haber usado la plantilla humanoide colosal en el reino secreto de la montaña Sequoia. En ese entonces, había alcanzado unos 50 metros de altura. Comparado con monstruos ordinarios, eso ya era enorme. Pero comparado con las criaturas misteriosas de la montaña Sequoia, las que eran tan enormes como montañas, seguía siendo demasiado pequeño. Lo quería más grande, así que añadió todos sus puntos a la plantilla humanoide colosal. Luego tomó el núcleo mágico verde con luz dorada, lo sumergió en salsa y también se lo tragó. Quería usar este núcleo especial para mejorar la absorción de su plantilla de mola. En el instante en que Ji se lo tragó, una oleada de energía explotó dentro de su cuerpo. Relámpagos intensos lo envolvieron, y el proceso se volvió extremadamente doloroso. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El sistema declaró que, después de absorber la secuencia genética de una forma de vida vegetal especial, la plantilla había producido una mutación especial. Preguntó si el anfitrión quería impedir la mutación. Ji quedó impactado. Una mutación significaba que la plantilla obtendría otros atributos. Si el resultado era beneficioso, sería increíble. Pero si se convertía en un atributo negativo, podría arruinar el camino de evolución. Pero no había necesidad de pensarlo demasiado. Nuestro chico tomó su decisión al instante. Decidió dejarlo al destino y eligió apostar. Y su suerte realmente cumplió. El sistema de plantillas anunció que la mutación desbloqueó una plantilla nuclear de rango S. Ji se quedó completamente sin palabras. El sistema explicó que cuando la plantilla de mola de rastro salvaje alcanzara el 100%, había un 2% de probabilidad de transformarse en demola cósmico. Solo por el nombre, la mutación sonaba absurdamente poderosa. Ji apretó el puño con emoción. Pero la condición era clara. La plantilla actual tenía que alcanzar primero el 100%. Así que necesitaba mejorarla lo antes posible. Pero antes de que pudiera disfrutar el momento, un alboroto repentino llegó desde afuera de su complejo de apartamentos. Nuestro protagonista se preguntó qué estaba pasando. ¿Era esto un ataque terrorista? Abajo, en la calle, resonaron órdenes fuertes. Varios hombres armados se movieron por la zona mientras docenas de patrullas protegidas inundaban los alrededores. La multitud fue evacuada, y rápidamente se formó un perímetro. Dentro del apartamento, alguien tocó la puerta. Ji se puso alerta de inmediato. El dueño original de este cuerpo era un perdedor y no tenía amigos reales. Nadie debería estar visitándolo a esta hora.
Tampoco había pedido comida a domicilio. Entonces, ¿quién estaba afuera? Mientras pensaba esto, su mirada se desplazó hacia la ventana abierta detrás de él. Con una voz calmada, le preguntó a la misteriosa intrusa invisible si sabía quién estaba en la puerta. La intrusa era una mujer con un traje de batalla blanco y una máscara avanzada cubriéndole el rostro. Ella se sorprendió de que este chico hubiera notado su presencia. Resultó que no era un artista marcial ordinario. Originalmente, solo había planeado esconder algo en su apartamento y alterar casualmente su memoria después. Un trabajo simple. Entrar y salir. Sin complicaciones. Pero ahora que su objetivo la había descubierto, decidió que tendría que sufrir un poco. Más le valía no intentar huir. Ji no entró en pánico en absoluto. En ese momento, se dio cuenta de que no tenía forma de mover el campo de batalla afuera. Si peleaban aquí, el apartamento sería destruido. Pero decidió dejar de preocuparse por eso. Ahora tenía ahorros. Si la casa quedaba arruinada, simplemente podía comprar otra. Mientras tanto, la misteriosa mujer detrás de él no entendió lo que murmuraba para sí mismo y preguntó de qué tonterías estaba hablando. Nuestro chico hizo una pausa para darle efecto dramático. Luego la señaló y afirmó que ella ya era una mujer muerta caminando. Abajo, en la calle, en ese mismo momento, varios guerreros con uniformes especiales estaban peleando contra un hombre. Uno de los soldados de la policía especial ordenó de inmediato a los demás atacar en el momento en que el oponente mostrara debilidad. Aunque Zhou Ji parecía cerca de perder, se sentía más relajado. La atención de todos había sido atraída hacia él. Ese había sido su plan desde el principio. Quería ganar tiempo para que Yao Jimei escapara con el gen dorado. Pensando en esto, el hombre rió como un vencedor enloquecido y activó una técnica prohibida de combustión de sangre. Las llamas se elevaron a su alrededor mientras se preparaba para llevarse a las fuerzas armadas con él. Después de todo, todo valía la pena. Pero justo cuando la batalla se volvió más intensa, un brillante rayo azul cayó de repente y aterrizó justo a su lado. Cuando Zhou Ji miró lo que acababa de caer del cielo, reconoció de inmediato la figura como Jimei. Pero algo estaba mal. Su traje de batalla nano había sido blanco antes. Ahora se veía negro, como si lo hubieran quemado hasta convertirlo en carbón. ¿Qué había pasado? Había arriesgado su vida para dejarla tomar el objeto y escapar. Entonces, ¿por qué estaba de vuelta de repente? Jimei se levantó del cráter con una expresión sombría. Rápidamente le dijo que había escondido el objeto con éxito, así que tenían que irse de inmediato. Usaron una bomba de humo, levantaron una tapa de alcantarilla y escaparon hacia las alcantarillas. Un poco después, Zhou Ji y Yao Jimei salieron de un callejón. Escucharon sirenas a lo lejos y finalmente soltaron un suspiro de alivio. Habían escapado temporalmente de la persecución. Zhou Ji empezó a admirar el traje de batalla nano. El daño anterior se había reparado automáticamente. Entonces una voz fría resonó en la noche silenciosa. Ji preguntó por qué la hermosa dama todavía no había explicado por qué había irrumpido en su casa. Aunque admitió que la mujer tenía bastante mala suerte, había querido escoger una casa al azar para esconder algo, pero desafortunadamente para ella, lo había escogido a él, el jefe final. Así que como recompensa por haber sido elegidos, nuestro chico prometió divertirse un poco con los dos. Zhou Ji lo miró con ojos impactados y asesinos, y exigió saber cómo los había encontrado cuando ni siquiera la policía especial había podido. El protagonista naturalmente no explicó que Jimei había sido contaminada con su radiación nuclear. No había razón para revelar sus métodos. Así que, en cambio, solo les dijo que dejaran de parlotear y empezaran a pelear. Ji salió disparado de inmediato como un misil y preparó su nueva técnica. Después de todo, esta era la oportunidad perfecta para probarla. Su puño apareció al instante frente a Zhou Ji. El hombre cruzó los brazos para protegerse. Ya sabía que, viniera lo que viniera de ese puñetazo, iban a ser malas noticias. Pero el ataque rojo oscuro de Ji con relámpagos azules atravesó su guardia como si no fuera nada. La fuerza pasó a través de su defensa y entró en su cuerpo.
El ataque atravesó a Zhou y formó una figura parecida a un fantasma al salir de su cuerpo. De inmediato escupió sangre. Se sentía como ser destruido de adentro hacia afuera. Pero el protagonista aún no había terminado. Se acercó una vez más y preparó otro puñetazo con la técnica de diablo en la carne. El puñetazo impactó con una fuerza tan increíble que el cuerpo de Zhou salió volando hacia atrás y se estrelló contra una pared de concreto, levantando polvo por todas partes. Jimei observó todo desde un lado y jadeó. No pudo evitar preguntar de quién era discípulo este joven. Nunca había visto habilidades marciales tan increíbles a una edad tan joven. Zhou ya estaba en el suelo. Se veía absolutamente derrotado. Ji sonrió ampliamente a la mujer y dijo que era el discípulo de Dimola. Pero Jimei nunca había oído hablar de él. No esperaba que una ciudad pequeña como Ancheng ocultara maestros así. De repente, Zhou interrumpió y le dijo a Ji que no se pusiera demasiado arrogante. Activó su verdadera forma de bestia mágica y se transformó en un rinoceronte de corona de hierro. Bajo el tenue cielo nocturno, su piel quedó cubierta de un color plateado parecido al acero. Un grueso cuerno plateado creció desde su frente. Era un artista marcial de 6º nivel. No era alguien a quien un simple aprendiz marcial como Ji pudiera manejar. Zhou activó la habilidad carro de cromo de 5 pasos y pisó con fuerza el suelo. Sus plantas se hundieron en el piso frío y duro mientras avanzaba. Con cada paso, su impulso aumentaba. Energía de sangre se reunió detrás de él y formó un humo denso. Al ver a su oponente prepararse para pelear hasta la muerte, el rostro de Ji se torció en una sonrisa amenazante. Ahora sí, eso era otra cosa. Pero en ese preciso momento, Jimei creyó haber encontrado su oportunidad. Pensó que Ji jamás esperaría que ella usara la habilidad de sigilo de su traje nano y atacara por detrás. Ella había sido la verdadera atacante todo el tiempo. Igual que antes, Zhou había sido el cebo. Desafortunadamente para ella, nuestro protagonista ni siquiera se giró. Mientras todavía estaba en el aire, un rayo atómico salió disparado de su dedo y la golpeó en el abdomen. Salió volando mientras él le decía casualmente que no se metiera en su camino. El ataque sorpresa falló tan mal que debería haber venido con una carta de disculpa. Zhou estaba furioso. Jimei era tan inútil que ni siquiera podía completar un simple ataque sorpresa. Luego rugió y cargó hacia Ji como un tren fuera de control. Después de todo, parecía que ahora todo dependía de él. Ji miró al rinoceronte que se acercaba rápidamente y sonrió. Ya estaba preparado para la diversión que estaba a punto de tener. Así que respondió al ataque de Zhou con su puño, nada más. Sus cuerpos chocaron. El aire tembló, y los relámpagos se distorsionaron a su alrededor. El relámpago atómico de Ji golpeó la piel plateada del hombre. Pero esta vez, solo dejó marcas oscuras. Nuestro protagonista quedó impactado. La defensa de su oponente había subido a un nivel asombroso. Mientras tanto, Zhou le mostró una sonrisa amenazante. Su verdadera forma de bestia de rinoceronte de corona de hierro podía resistir bombardeos de tanques. No creía que un mocoso tuviera algo capaz de atravesar su defensa. Además, su defensa no era lo único que había mejorado. Su poder de ataque también se había disparado. Y de repente, Ji encontró el cuerno del rinoceronte justo frente a sus ojos. Zhou no solo había recibido el daño. También planeaba causar daño. Así, el artista marcial de 6º nivel supo que lo había tomado desprevenido. Empujó hacia adelante con aún más fuerza y le dijo a Ji que se fuera al infierno. El ataque explotó justo frente a nuestro protagonista y creó una enorme nube de humo verde. Los ojos de Zhou seguían llenos de emoción. En su mente, no importaba lo arrogante que fuera ese mocoso, no había manera de que pudiera enfrentarse directamente a la forma de rinoceronte de corona de hierro. Pero cuando el polvo se disipó, notó que Ji no estaba por ninguna parte. Así que se quedó congelado por un segundo. No entendía a dónde se había ido el chico. Entonces una explosión repentina de relámpagos azules estalló detrás de él. Zhou Ji se giró de inmediato, pero en el momento en que miró hacia arriba, todo su cuerpo se puso rígido. Frente a él estaba un titán gigante, medio oculto dentro de la niebla que había creado.
Unos ojos azules miraban hacia abajo a través del vapor, fríos y aterradores. Por primera vez, el artista marcial solo pudo mirarlo fijamente y preguntarse qué clase de monstruo había aparecido ante él. Al principio, pensó que tenía que ser algún tipo de bestia mágica. Pero eso no tenía sentido. ¿De dónde podría haber salido una criatura como esta en medio de la ciudad? Entonces una posibilidad aterradora cruzó por su mente. ¿Podría ese mocoso haberse transformado en esta cosa? Antes de que Zhou pudiera procesar completamente la respuesta, el gigante se movió. Una mano enorme atravesó la niebla. Agarró directamente hacia el artista marcial de sexto nivel. Su cuerpo endurecido por la batalla reaccionó antes que su mente. Saltó hacia un lado por instinto y esquivó el agarre. Pero el otro puño del gigante ya había atravesado la niebla. Y Zhou no tenía espacio para esquivar. Entonces el puño del gigante cayó con fuerza. La tierra tembló. Un viento violento estalló hacia afuera. El hombre fue hundido profundamente en el suelo por esa fuerza aterradora. Pero ese fue solo el primer puñetazo. El gigante levantó el brazo otra vez. Con energía nuclear azul reunida alrededor de su puño, preparó otro golpe. Más y más puñetazos comenzaron a caer como una lluvia de meteoros. Cada golpe impactaba con fuerza brutal, como si Jie hubiera decidido que el mejor arte marcial era simplemente la demolición de construcción. Mientras tanto, el cuerpo de Zhou quedó aplastado bajo la fuerza del gigante. Su armadura plateada era resistente, pero no lo suficiente para detener a un titán colosal. Al mismo tiempo, el panel del sistema de Ji mostró una cadena de datos. Las estadísticas físicas generales de su forma de avatar colosal habían subido de 23.8 a 294. Cerca de allí, Jimei luchó por levantarse. Todo su cuerpo temblaba mientras veía puñetazo tras puñetazo sacudir toda la zona. Zhou era un guerrero digno de sexto rango, y aún así estaba siendo golpeado como un saco de arena en un gimnasio de boxeo. En ese momento, Jimei se sintió increíblemente estúpida. En serio, ¿por qué había provocado a este monstruo? Sabía que si esto continuaba, Zhou moriría aquí. Pero Jie los había rastreado después de solo un contacto breve, así que abandonar a su compañero no garantizaría su escape. Eso significaba que solo le quedaba una opción: pelear hasta la muerte. Mientras Zhou estaba siendo apaleado, Jimei corrió hasta la cima de un edificio alto. Luego saltó hacia abajo con un delgado cable brillante en la mano. Sus ojos se fijaron en la cabeza del gigante. Esos cables moleculares venían de su traje de batalla nano. Eran lo bastante fuertes como para cortar aleaciones de alto grado. En su mente, incluso si este gigante había sido creado mediante algún tipo de técnica genética, los puntos débiles del cuerpo humano aún deberían permanecer. Así que envolvió el hilo brillante alrededor de la garganta del gigante varias veces. Luego tiró. El cable cortó limpiamente, separando la cabeza del gigante colosal de su cuerpo. La cabeza cercenada cayó junto a Jimei y sacudió el suelo con el impacto. Al ver que su ataque había funcionado, finalmente soltó un suspiro de alivio. Por un breve momento, creyó que todo había terminado. Entonces la cabeza cercenada del gigante abrió la boca de repente. Una luz azul destructiva comenzó a formarse dentro. El zumbido de la energía ascendente llenó los oídos de Jimei. Mientras la brillante luz azul inundaba su visión, solo pudo mirar con horror y murmurar una palabra: monstruo. Entonces el aliento atómico se disparó. Con un estruendo atronador, el rayo tragó su cuerpo por completo. Continuó avanzando, atravesó un edificio y dejó una brillante cicatriz azul en el aire nocturno. Después de que terminó el aliento, los restos de la cabeza del gigante y su enorme cuerpo de músculo expuesto liberaron enormes olas de aire caliente, como una máquina de vapor quemándose hasta agotarse. Luego el gigante desapareció gradualmente dentro del calor. Ji salió de lo que quedaba de la cabeza del gigante. Carne quemada aún se aferraba a su cuerpo, liberando nubes de vapor. Pero se veía completamente tranquilo. Luego miró hacia abajo a Zhou con las manos descansando casualmente en sus bolsillos. El artista marcial había sido completamente destruido. Su forma de bestia mágica ya había sido cancelada, dejando expuesto solo su débil cuerpo humano.
Ji lo miró directamente con indiferencia y dijo que ahora era su turno de irse al infierno. Zhou levantó lentamente la cabeza. Su cuerpo estaba débil y temblando. Entonces lo llamó monstruo. Ji solo respondió que era justo. Quienes mataban a otros tenían que estar listos para ser asesinados también. En ese momento, ambos escucharon sirenas acercándose a lo lejos. La pelea había sido demasiado ruidosa para ocultarla. Después de explosiones gigantes, aliento atómico y medio edificio atravesado, que la policía se diera cuenta no era exactamente trabajo detectivesco nivel Batman. Pero justo entonces, el hombre moribundo intentó arrastrar a Ji con él. Zhou le dijo que Jimei, la mujer que acababa de borrar, había escondido algo en su habitación. Se llamaba el Gen Dorado. Ahora pertenecía a Jie, junto con todos los problemas que traía. Le dijo al protagonista que corriera, porque una persecución interminable pronto vendría por él. El desgraciado moribundo incluso dijo que lo esperaría en el infierno. Eso finalmente molestó a Ji. Levantó el pie y aplastó a Zhou contra la pared de concreto, poniendo fin a las últimas tonterías del hombre. No necesitaba correr a ninguna parte. El tipo simplemente había hablado demasiado por su propio bien. Con la policía acercándose, nuestro protagonista rápidamente se dio cuenta de que tenía que encargarse de las consecuencias. Tal como había temido. Luego se dio la vuelta y admitió que esta vez se había pasado un poco con la diversión. Nuestro chico regresó a su apartamento poco después. Lo primero que hizo fue enviarle un mensaje a Inlan. Preguntó cómo había ido el interrogatorio policial de su lado. La jefa de la familia Liu respondió que todo estaba bien por ahora. Las cosas habían estado muy caóticas recientemente, así que le dijo que mantuviera la calma y esperara hasta que comenzara su primer año en la Universidad Capital. Jie respondió que no tenía que preocuparse. Ella lo conocía. Él siempre había sido la persona más bien portada. Ese era un mensaje impresionante viniendo de un hombre que acababa de convertir una zona urbana sin terminar en un campo de pruebas para monstruos. Fue bueno que hubiera advertido a Inlan con anticipación. De lo contrario, con su nivel característico de destrucción nuclear, la policía definitivamente no lo habría ignorado después. Después de terminar su conversación con ella, nuestro chico registró la habitación y encontró el Gen Dorado que Zhou Ji había mencionado. Estaba guardado dentro de un tubo sellado, con un logo impreso en él. El logo mostraba un pájaro negro extendiendo sus alas, pero el pájaro no tenía carne ni plumas. Era solo un esqueleto. Ji lo reconoció de inmediato. Era el logo de Pájaro Láser, una compañía gigante en el campo de la biotecnología. Lo había visto en los archivos de Prometeo. Todo apuntaba a que Zhou y Jimei habían robado el Gen Dorado de Pájaro Láser. Por eso los estaban persiguiendo sin descanso. Entonces esos dos genios le habían tirado todo el problema en su apartamento. Esta no era exactamente la entrega de Amazon que esperaba. Pero aún así, ahora aparentemente esta cosa le había sido transmitida a él. Luego Ji miró alrededor de su habitación. En realidad, llamarlo habitación era ser generoso. Después de todo lo que había pasado, el lugar parecía haber perdido el derecho a llamarse así. Así que, naturalmente, parecía que era hora de mudarse. Por esta noche, necesitaba encontrar un hotel. Y aquí es donde termina el episodio de hoy. Ji dominó Diablo en la carne, impactó a la familia Liu, mejoró sus plantillas de monstruo y de alguna manera terminó la noche con un Gen Dorado robado en su apartamento destruido. Ahora el tesoro de Pájaro Láser estaba en sus manos, y el problema detrás de él definitivamente venía en camino. Entonces, ¿qué estaba oculto dentro del Gen Dorado? ¿Y quién vendría tras Ji después? Lo veremos juntos. Si disfrutaste el episodio, deja un like y suscríbete para más. Como siempre, cuéntanos qué te pareció en los comentarios, y si quieres la siguiente parte. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo episodio de Protoria.